Gracias, presidente. Señor ministro, señor Álvarez, nos ofrece un pacto por la democracia. Pacto sí, si usted hoy reconoce que la oposición ganó rotundamente las elecciones. Eso ya está en las actas. El 83,5% de las actas dan a María Corina y a Edmundo González como ganadores. Si usted hoy lo reconoce, habrá un pacto por la democracia. Y mire, usted y su gobierno han pretendido hacer creer a la sociedad española, a través de mensajes viciados, que hoy se encuentra en el Senado a petición propia. No, señor ministro. Usted lo solicitó en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos un día después que el Partido Popular. Y le digo más, usted todavía no ha comparecido para dar cuenta de su legislatura en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Y sí, usted está hoy aquí porque la mayoría del Partido Popular ha solicitado su comparecencia por la tibieza que ha mostrado el Gobierno ante el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en Venezuela. Fraude que no lo ha pronunciado ni una sola vez. Lo que está sucediendo en Venezuela, tras las elecciones del pasado 28 de julio, les debiera llevar a una profunda reflexión, más allá de palabras huecas y vacías, sobre el papel que nuestro país y, por ende, su Gobierno está jugando en esta crisis, convertida en un verdadero atropello democrático. Resulta inmoral y frustrante que la voz de España no se oiga alta y clara, como sí ha tenido la comunidad internacional. Más si cabe teniendo en cuenta la histórica relación a la que usted apelaba que une a ambos países y que además se ha convertido España en el hogar de 450.000 venezolanos. Es sonrojante que países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Costa Rica, Panamá, Argentina, Perú, Colombia o Francia, Alemania, Portugal, Italia o el Reino Unido, entre otros, por poner unos ejemplos, y hasta el alto representante de la Unión Europea, hayan tenido una actitud mucho más contundente que la del Gobierno español en defensa de la libertad después del descomunal fraude llevado a cabo por el régimen de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Señor Álvarez, ¿qué les impide llamar a las cosas por su nombre? Hoy igual, ¿qué tipo de interés inconfesable comparte el Gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué temen? ¿Qué le debe Pedro Sánchez a Maduro? ¿Por qué tanta condescendencia con un dictador? España debería jugar, junto a las democracias occidentales y a la Unión Europea, un papel de liderazgo a la hora de exigir el inicio de una transición, como pidió ayer el presidente Feijóo, y un plan de reconocimiento y respeto a los resultados electorales que rotundamente dan la victoria a la oposición, y exigir el fin de la persecución, la represión y el encarcelamiento de la oposición democrática. Eso es lo que usted debería de hacer hoy, y liderar que la Unión Europea recupere las sanciones económicas. Señor Álvarez, su Gobierno, díganoslo claro, para ese pacto por la democracia, ¿de qué lado está? ¿Del lado de las dictaduras represivas o del lado de quienes defienden las libertades y los derechos humanos? Díganoslo. ¿Es un sí o un no? ¿En este lado o en el otro? ¿O es que están en sintonía con Rusia, Cuba, China e Irán, que sí han mostrado su apoyo al régimen de Maduro? ¿Qué les impide apoyar a la oposición democrática venezolana, que claramente ha ganado las elecciones? Entre apoyar a la oposición democrática, ustedes mantienen perfil bajo para no ofender, o lo que es lo mismo, para proteger a Nicolás Maduro. ¿Por qué no alzan la voz de una vez y condenan a la dictadura por el fraude electoral? Condene hoy la dictadura por el fraude electoral, por la represión, por los secuestros, persecuciones, por las violaciones de los derechos humanos. Quizás sea este el mejor momento también para que nos explique algo sobre la verdad del Delsigate. Ya que hablamos de las maletas famosas, ¿por qué participaron en la operación Ábalos, Koldo y Aldama? ¿Qué relación oculta les une con el Gobierno de Venezuela? No pueden explicar no ya el papel, sino el papelón que está jugando el presidente Zapatero. Ni una vez le ha mencionado en su comparecencia. Si no fuera una trágica ironía, podríamos decir que, como tantos disidentes y opositores al régimen, el señor Zapatero se encuentra desaparecido. Sin embargo, a todas luces, el señor Zapatero parece el cooperador de todas las atrocidades de este régimen, no ahora, sino desde hace muchos años.
¿No les avergüenza que Zapatero se ponga de parte de los torturadores, de los autócratas de la narcodictadura, mientras el pueblo venezolano es reprimido, secuestrado y asesinado impunemente en las calles? ¿Usted cree que la conducta de Zapatero está a la altura de su condición de expresidente del Gobierno de España? No se engañe, señor Álvarez, a todas luces, quien ejerce de ministro de Exteriores del sanchismo no es usted, es Zapatero. Si no fuera así, usted habría desautorizado automáticamente al señor Zapatero por esa connivencia con el régimen de Maduro. Pero usted calla. ¿Nos podrá decir quién ha financiado el viaje y la estancia del señor Rodríguez Zapatero en Venezuela? ¿Cuánto les cuesta a los españoles de sus impuestos la frenética actividad que lleva años desarrollando Zapatero en Venezuela? ¿Acaso se esconde detrás algún tipo de interés profesional o personal por parte de Zapatero y su entorno en Venezuela? Señor ministro, con su connivencia encarnada en Zapatero, el Gobierno está siendo cómplice de lo que está sucediendo en Venezuela. Desautorícele hoy mismo. Tiene la oportunidad. Porque quizás sea su Gobierno el único del mundo que, cuando una delegación parlamentaria oficial de un país es injustamente retenida y expulsada de un Estado, en vez de prestar ayuda y pedir explicaciones, carga contra la delegación parlamentaria. Usted y su partido llevan así todo el mes de agosto. Recuerde que no hace falta ningún visado para entrar en Venezuela. Miren, 2 senadores de esta Cámara sí se desplazaron en misión oficial, lo ha dicho usted, tras una invitación de la oposición de María Corina Machado para acompañarles. Era una misión de acompañamiento que no recibimos contestación del régimen de Venezuela. Y miren, ¿cuál fue la reacción del Gobierno de Sánchez a instancias suyas tras la expulsión en el aeropuerto de Caracas? Esto no son bulos, no es crítica. Es crónica, señor Álvarez, porque usted se puso al lado del régimen chavista y compraron su relato en lugar de defender a sus compatriotas, porque le dieron instrucciones al embajador de España para que no se acercara al aeropuerto. Sí. Y usted lo sabe, señor ministro, que el embajador de España en Venezuela comunicó a la delegación española que se personaría en el aeropuerto y que, tras las instrucciones del ministerio, quien se desplazó, como usted bien ha dicho, fue el cónsul de España. Esto no son bulos, no es un falso relato, no es crítica, es crónica, señor Álvarez. Usted sabe perfectamente que esta delegación no pretendía, por supuesto, suplantar una labor o una misión de observación electoral. Querían acompañar a la oposición democrática. Sin embargo, ustedes prefirieron enviar a otros emisarios como Zapatero, Monedero o Bildu, todo un ejemplo de demócratas pacificadores. ¿Qué diferencia la actitud suya con la postura del Gobierno del peligroso ultraderechista Gabriel Boric, que defendió a la delegación oficial del Senado de Chile, en la que además viajaba un senador en las antípodas ideológicas del presidente Boric, como era el senador Kass? O la del Gobierno de Panamá, que, ante la negativa del régimen de Maduro de permitir el despegue del avión que trasladaba a 5 expresidentes latinoamericanos, también invitados por la oposición, recibió a los 5 expresidentes en la Casa Presidencial. Además de reconvenir al embajador de Maduro tras el fraude electoral, retiró a su personal diplomático y suspendió sus relaciones con Maduro. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Ustedes se ponen de parte del régimen chavista justificando la expulsión. No nos construya un relato de llamadas, de WhatsApp y de no sé qué. Señor ministro, el Gobierno de España no puede conchavarse con el chavismo y eso es lo que estamos viendo. Y lo que quedará tristemente para la posterioridad en estos momentos determinantes de la historia de Venezuela es que el Gobierno de Pedro Sánchez, en vez de ponerse al lado de los demócratas, de los que pacíficamente luchan por recobrar su libertad y su futuro en Venezuela, guardó una vergonzosa equidistancia durante estos días. Y, desde luego, entre la dictadura y entre los demócratas, entre la tiranía y un futuro en paz por la convivencia en Venezuela. Ustedes, el sanchismo, se muestra muy valiente con los dictadores muertos y cuánta cobardía y condescendencia con los dictadores vivos. El Gobierno de España debe reconocer que en Venezuela, a día de hoy, con el régimen de Nicolás Maduro, no se respetan ni las libertades ni los derechos humanos. Cuando Venezuela recobre la democracia y la libertad que nunca debió perder, su gente y sus autoridades democráticas
se acordarán de que tristemente el Gobierno de España se posicionó en la equidistancia calculada, en el silencio cómplice y acomplejado, en lugar de defender los valores democráticos que nuestro país debe promover como miembro de la Unión Europea. Rompan su complicidad con Maduro. Reconozca hoy que el ganador de las elecciones fue Edmundo González y que, por tanto, es el legítimo presidente de Venezuela, porque así lo quiso la voluntad del pueblo venezolano, en un claro ejemplo de expresión democrática que está siendo silenciado por un régimen que se ha aferrado al poder. En la Venezuela de Maduro no existe la libertad ni la democracia, pero en la Venezuela de las calles sí. Los venezolanos luchan cada día por demostrar que por mucho que se les persiga, por mucho que se prohíba y por mucho que se censure, es imposible acabar con la libertad. Para defender la libertad y la justicia, las respuestas han de ser fuertes y contundentes y decisivas y públicas. Públicas, señor ministro. La tibieza y la complacencia con un régimen a todas luces tiránico no son la respuesta cuando están en juego los principios fundamentales de millones de ciudadanos. España no debe legitimar un régimen que viola sistemáticamente las libertades fundamentales. Señoría. Deben situarse con quienes, ya termino, hemos sido los firmes defensores de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Hoy instamos al Gobierno a abandonar su complicidad con la dictadura de Nicolás Maduro. Dígalo, únase a la libertad y a los derechos humanos, que es lo que defiende el Partido Popular. Muchas gracias. Señor ministro, si es tan amable. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías, por todos sus comentarios. Empezando por el Partido Popular y por su portavoz. Yo lamento, de verdad, señoría, que usted no me haya escuchado en mi intervención inicial y ha leído fielmente lo que traía escrito y probablemente eso le ha impedido que este intercambio sea más rico y que podamos llegar a una posición común, que es lo que yo quisiera con ustedes. También, lamento decirle, ha mantenido muchos de los bulos y de las falsedades que he oído a miembros destacados del Partido Popular verter sobre el Gobierno, en la posición del Gobierno, desde el día 29 de julio. Yo, además, creo que usted no debe de hablar con su líder, no debe de hablar con el señor Feijóo. Yo no voy a desvelar contactos con él, pero yo le aconsejaría que hablara, porque él sí sabe lo que estamos haciendo. Pero entonces si lo sabe, ¿por qué ha mantenido esa actitud? ¿Por qué traía escrito ese papel si el señor Feijóo sí ha hablado con usted de lo que ha hablado conmigo? Y la segunda cosa, mire, quien no está de acuerdo con su posición, lo siento mucho, es Edmundo González y María Corina Machado. Edmundo González públicamente, vamos, aquí lo dijo en un tuit, 31 de julio, a las 4:53 de la tarde. Agradecemos, y da una lista de países y organizaciones, el primer país europeo al que cita es España, por instar al respeto de la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. María Corina, estoy en contacto con él, además. María Corina Machado, se lo he dicho en mi intervención inicial, incluso nos ha enviado una carta, tampoco tengo que desvelar el contenido, una a mí, otra al presidente del Gobierno, agradeciendo nuestra posición y nuestras gestiones. Entonces, si usted no se quiere alinear con el Gobierno, que yo entiendo que es lo que usted no quiere, alíñese con su líder y, sobre todo, alíñese con Edmundo González y con María Corina Machado. Mire, hay una diferencia entre ustedes y el Gobierno. El Gobierno de España no ha cejado en apoyar a los venezolanos en su anhelo de democracia y de un futuro en paz y en convivencia. Y lo que hacen ustedes, señorías del Partido Popular, usted lo ha hecho hoy muy claramente, no es apoyar a los venezolanos, es apoyarse en la crisis de los venezolanos para intentar erosionar al Gobierno, para hacerse alguna foto y para ganar algún titular. Hay una diferencia, señoría, entre ser útil, que es lo que hace el Gobierno ante una situación como la que se vive en Venezuela, ser útiles para buscar soluciones, es lo que queremos, es lo que yo le ofrezco hoy, y querer utilizar un problema para intentar sacar beneficio político. Es la diferencia, señoría, entre hacer, que es lo que yo hago, y hacer que hace, que es lo que hacen ustedes. Es la diferencia entre trabajar con responsabilidad o actuar con oportunismo.
dejen, por favor, el oportunismo. Es muy grave lo que está ocurriendo al pueblo hermano de Venezuela. Apoyen al Gobierno, apoyen a los países de la Unión Europea en su posición común que estamos liderando en la crisis en Venezuela. Apoyen lo que nos está pidiendo María Corina y Edmundo González. Y sabe, si hacen eso van a hacer un gran favor a aquellos que dicen ustedes de boquilla defender. Créame, en esta crisis no tiene más razón el que más grita, el que más fotos se hace, el que busca el titular más audaz. Tiene más razón quien más hace y quien más útil se muestra para buscar soluciones. Si yo no he ido a la Comisión Iberoamericana, señoría, que me lo eche usted en cara, es porque ustedes no lo han permitido. Yo quería estar hoy allí. Entonces, ya sinceramente, esto es rizar el rizo, ¿eh? La Voz de España lo pedí el 31 de julio y el 1 de agosto me pedían ustedes que viniera aquí y dije que sí. No, tengo los papeles aquí, 31 de julio y 1 de agosto, lo siento, yo tengo los papeles. Vamos, los tengo yo y los tienen ustedes. Yo creo que están colgados en la web del Senado, cualquier periodista lo puede verificar de cuándo es cada documento. Vamos a ver, la Voz de España está expresada en la declaración conjunta de presidentes de la Unión Europea. Usted me ha tenido que oír expresarme públicamente. En fin, hay toda una declaración de varios presidentes europeos. Las sanciones que usted dice que hay que imponer sanciones, las sanciones están en vigor. Por cierto, sanciones también para el portavoz del Grupo Mixto, sanciones a solicitud de España. Han tenido, usted y su socio parlamentario han tenido una intervención muy a la par en muchas de las cosas. Me decía que me pronunciara claramente que si estábamos del lado de la democracia, los derechos humanos. Sí, señoría. Estamos del lado de la democracia, de los derechos humanos y del respeto de los derechos fundamentales. No lo estamos solo de boquilla, lo estamos con acciones. Y yo le pido es que se sume al Gobierno en esas acciones. No he dicho una sola palabra sobre la delegación. Usted dice que yo había dicho no sé qué. No he dicho ni una sola palabra sobre las delegaciones que acudió a Caracas. Muy al contrario, lo que le he dicho es que a mí me hubiera gustado que todas hubieran podido ir, la de la Unión Europea, la del Senado y la del Grupo Popular. Y usted dice que no estuvo el embajador de España. Estuvo el cónsul general de España, como está siempre, para todo diputado y todo senador que lo necesita en cualquier desplazamiento. Pero parece ser que ustedes quieren privilegios distintos al resto de los senadores y al resto de los diputados de los otros grupos. Ustedes tienen que ser el embajador. La Embajada de España estuvo pendiente todo el tiempo. Y ha dicho usted una cosa grave y me preocupa. Y me gustaría que luego me lo explicara. Me dice que ustedes han estado en contacto con el embajador, con un funcionario. Usted sabe cuál es el cauce. Usted sabe que con quien tiene que estar en contacto es con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el gabinete de mi ministerio. No directamente con el embajador. ¿O ustedes creen que son superiores a los demás? El Servicio Exterior de España se dirige desde el Gobierno. Y ustedes deben de actuar exactamente igual que el resto de senadores y diputados. Entonces, es muy extraño todo lo que está diciendo. Y si estuvieron en contacto con él, ¿por qué le critican? ¿Por qué ponen en duda su honorabilidad y su profesionalidad como han hecho dirigentes del Partido Popular? Entonces, mire, sinceramente, yo le he oído a usted algunas otras declaraciones muy desafortunadas. Habla usted de que somos muy valientes con dictadores muertos. Entiendo que eso se refiere al dictador Franco. Y usted demuestra, usted personalmente y su grupo, una enorme nostalgia hacia el dictador Franco. ¿A usted le parece mal lo que estamos haciendo con respecto a la memoria democrática? No se rían. O sea, ¿a usted le parece mal lo que hacemos con dictadores muertos, por lo que usted está diciendo? Y luego, otra de sus grandes obsesiones. El presidente Zapatero, que no superan ustedes, que les hubiera ganado unas elecciones hace más de 20 años y que nos sacara de una guerra ilegal.
Les he oído hablar a ustedes desde el 29 de julio más del presidente Zapatero que de Venezuela. Por cierto, el presidente Zapatero, que se enfrentó a Hugo Chávez, ese sí venezolano, para defender al expresidente Aznar. ¿Cuándo alguien del Partido Popular se ha enfrentado a alguien para defender a un español? Ustedes solo salen fuera de España para criticar a los españoles y a nuestro país. Y hablan mucho del presidente Zapatero, pero yo les recuerdo, aquí se viene a controlar al gobierno, no a controlar a ciudadanos privados. ¿Van a llamar ustedes aquí al expresidente Aznar para que nos explique qué es lo que ha querido decir cuando animaba a Israel a terminar su operación en Gaza? ¿O a que se disculpe por la guerra ilegal de Irak o por lo que opina el expresidente Rajoy? A mí no se me ocurriría. Son ciudadanos ya privados y tendrán su actividad y sus opiniones. Eso sí, el presidente Zapatero en Venezuela hace una labor que el gobierno valora y aprecia. Y la aprecia también y la valora la oposición, me consta. Porque él ha participado en muchos diálogos, en muchas mediaciones y en muchas liberaciones de presos políticos. Y ustedes lo saben. Y mire, yo sé que para ustedes en su manual, diplomacia, mediación, prudencia, responsabilidad, son conceptos y categorías que no manejan. Ustedes en las relaciones internacionales se rigen por dos parámetros. Uno, que hoy ha seguido extendiendo, bulos y mentiras, y el otro es la violación del derecho internacional y las guerras ilegales. Pero necesitamos responsabilidad, se lo decía al principio, necesitamos prudencia, necesitamos diálogo. Lo necesitamos y es lo que pide también la oposición venezolana, la que supuestamente usted intenta hablar en su nombre. Como le decía, ayer hablé con Edmundo González para conocer su visión, también con María Corina Machado, su visión, su situación. Y España está liderando la posición común de la Unión Europea. Estoy en contacto permanente con el alto representante Borrell, por eso he pedido el 2 de agosto que en el primer Consejo... Presidente, si por favor puedo continuar sin comentarios. Si van a tener turno de réplica. Sí, señor ministro, si es tan amable, siga por favor con la intervención. A todos les pido que mantengan silencio en las intervenciones de los distintos portavoces y también del ministro. Siga, por favor. Gracias, presidente. Y estoy en contacto para precisamente que podamos seguir avanzando en la posición común y también con los cancilleres de América Latina. Todos estamos de acuerdo. La oposición también lo solicita en que avance el diálogo y la negociación. Y para eso tenemos que poder hablar con todos. Tenemos que poder seguir hablando con todos, como hemos venido haciendo y como les he anunciado que voy a seguir haciendo. Y por eso yo le pido que se sume a la posición del Gobierno. ¿Hablan ustedes con el Gobierno y con la oposición, señorías del Partido Popular? Yo se lo voy a decir, no. Entonces permitan, apoyen que quien lo está haciendo busque esa solución. Deje que los que estamos en hacer, hagamos, y no en los que hacer que hacen.